capítulo 4, el versículo 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a hablar del amor de Dios, del atributo del amor de Dios. Vivimos, hermanos, en un mundo que dice amar. Vivimos en un mundo donde la gente dice que ama. Hoy se han hecho muy populares unas camisas que dice amor en inglés, ¿verdad? Usted lo ha visto, varios niños, niñas les gusta dar camisas, carteras, y se ha hecho bien popular la frase amor. Y más que todo esa frase viene de las personas que menos aman. Vienen de las personas, las que han inventado esas camisas y esas carteras y todo eso, viene de personas que menos aman porque no aman a Dios, ¿verdad? Lo ocupan más que todo la gente, y esto comenzó en los años cuando los hippies, aquí hubo un movimiento que se conoció como los hippies, y los hippies decían que todo era paz, amor, felicidad, dijeron ellos, y era gente que no amaba, ¿verdad? Usted ha escuchado, por ejemplo, un nombre, Charles Mason. ¿Sí lo han escuchado acá algunos la historia de Charles Mason? ¿Conocen un cantante rockero que se llama Marilyn Manson? Sí, cantante de rock metálico satánico. Él no se llama así originalmente. Marilyn, él se puso por la actriz pornográfica Marilyn Monroe, y Manson se puso por el asesino en serie a Charles Manson, que mataron a muchas familias y era uno de los principales hippies en este país. Fue uno de los principales hippies. Todavía creo que está vivo, pagando no sé cuántas cadenas perpetuas por las masacres macabras que ellos hicieron con la violencia. Pero ellos eran los que decían amor, felicidad, paz. Y de ahí viene esta que ahora vemos nosotros, esas camisas de colorcitos de todos tipos de colores fluorescentes, y en medio dice amor. Estamos en un mundo que dice amar, y vemos eso por todos lados. Por ejemplo, yo miraba un sticker el otro día en un carro que decía, el sticker decía, yo besé a mi perro, decía, y me gustó, yo lo amo. O sea, dice esa persona, decía, yo besé a mi perro y me gustó y lo amo, ¿verdad? Usted ha visto en este país es normal ver personas besando perros, ¿verdad? Los besan y los besan, aunque no besan a los hijos, pero besan perros. Entonces, acá miraba ese sticker, y tal vez usted ha visto algunos de esos stickers. Por ejemplo, personas que dicen yo amo a mi carro, ¿verdad? Yo amo a mi carro, o yo amo tal cosa, yo amo a mi país, y por todos lados dice yo amo esto, yo amo aquello. Por ejemplo, usted ve un sticker que dice yo amo a Obama, ¿verdad? En inglés dice yo amo a Obama. Mucha gente anda todavía stickers que decían yo amo a Obama, y ahora algunos andan un sticker que dice yo amo a Trump, ¿verdad? Entonces, no creo que haya alguno que diga que ama al presidente de nosotros. Creo que de nosotros nadie lo ama, al presidente de El Salvador. Pero hay stickers por todos lados que la gente pone que ama. ¿Por qué dicen que aman, por ejemplo, a Obama? Lo amaban porque él aprobó leyes que a la gente le gustó. Leyes que ellos querían. Entonces dijeron, vamos a amar a este hombre por esto. ¿Por qué dicen algunos que aman al presidente Trump? Porque él ha aprobado algunas leyes que a ellos les gustan. Entonces dicen, lo amo. Lo que le quiero decir esto es de que la gente dice que ama, y decimos amar nosotros, pero amamos a algo que nos sirve. Estamos acostumbrados a amar a algo que nos sirve, a algo que nos gusta o a algo que nos trata bien. Las personas en el mundo dicen amar, y por todos lados dice amor, ¿verdad? Porque están buscando agradar a alguien, o porque los está agradando a alguien. La gente, por ejemplo, ¿ha escuchado usted algún comentario que dice, ese es el hijo amado de esta mamá, o el hijo amado del papá, o el hijo amado de los dos, porque lo aman porque es el que mejor se porta? ¿Sí? Así algunos comentarios, algunas personas dicen, ¿verdad? Ese es el hijo amado de papá, porque ven el comportamiento y ven el amor del padre para con el hijo. ¿Qué está diciendo esta persona? Esta persona está diciendo que el resultado del comportamiento del hijo ha hecho que los padres amen más a ese hijo que con los hijos que se han portado mal. Entonces, es lo que nosotros vivimos, es la realidad de este mundo y es la realidad de esta vida. Estamos nosotros acostumbrados a exigir amor para poder amar a otra persona.
Estamos acostumbrados a poder pedir amor para que nosotros podamos amar, y es lo que muchas veces es falso. Muchas veces es falso cuando se dicen los votos en el matrimonio. Porque en el momento de la emoción, en el momento de que nosotros estamos comprometiéndonos, a veces prometemos cosas que al final rara vez se cumple. Se dice que se amará en la enfermedad, se amará en la salud y en la enfermedad. Pero cuando viene la enfermedad, las personas huyen, ¿verdad? Muchas personas han huido en el momento de la enfermedad. Se ha dicho de que se amará en la pobreza y en la riqueza, pero en el momento de la miseria, de la pobreza, en el momento de la prueba, las personas huyen y dejan a la otra parte. Y por eso es que hay tanto divorcio en el día de hoy. El divorcio se da por el hecho de que nosotros exigimos amor y exigimos que de la otra persona sea útil para poderla amar. Cuando la otra parte, una de las dos partes ya no es útil en todos los aspectos, cuando una de las dos partes ya no tiene el atractivo que antes tenía, entonces una de la parte que quiere irse pone un pretexto y dice ya no más, ya esto no funciona, esto no puede seguir adelante, hasta aquí vamos a llegar, y es por el hecho de que ya la otra persona no le es útil como antes era, ni tiene lo que antes tenía, ni es como antes era. Mientras estaba lo que necesitaba y mientras era satisfecho con sus propios caprichos, entonces sea la mujer o el hombre, decía amar, te amo, pero luego esa palabra cambió el decir ya no podemos seguir más. Y esa es la razón de que la gente en el día de hoy practique tanto el divorcio, y entonces podemos llegar a una conclusión, y la conclusión es que es un amor condicional el que estamos viendo a nuestro alrededor. Por ejemplo, esa persona que dice que le gustó besar a su perro, esa persona que le dice que le gustó besar a su perro y que lo ama, ¿qué sucedería si lo muerde o llega a morder a esta persona? Es lo más seguro que ella se tendría que deshacer de ese perro, tendría que deshacerse. Lo decimos por experiencia propia, nosotros lo hicimos, tuvimos que deshacernos. Nunca lo estuve besando tampoco, ni decía en un sticker que lo amaba, pero sí sentía mucho aprecio por él. Pero en el momento que el perro atacó a nuestro hijo, tuvimos que deshacernos de él. En este momento lo recordamos tal vez de vez en cuando, pero no es que ya sigamos nosotros como que lo tenemos extrañando y todo aquello, todo se termina. Esta persona quizás que tiene ese sticker, si el perro actuara en contra de ella, el amor se acabaría. El amor se acabaría. Si estas personas que el presidente dicen que lo aman, luego el presidente cambiara su comportamiento, el amor cambiaría, ya no lo amarían tanto, ya lo dejarían de amar, y lo más seguro es que arrancarían el sticker que han puesto, porque era un amor condicional y un amor egoísta. Pero lo que estamos viendo acá en el versículo que hemos tomado, en el capítulo 4, versículo 9 que hemos tomado, el amor de Dios no tiene nada que ver con lo que nosotros escuchamos ni con lo que nosotros experimentamos en el mundo, en el día de hoy. Dios nunca ha buscado a los que le aman para amarles. Dios nunca nosotros vamos a encontrar en la Biblia, eso, porque la Biblia nos enseña claramente que si Dios hubiese buscado gente que le amaba para amarla, entonces no tendría Dios a nadie. Dios no tendría a nadie. Si Dios hubiese buscado personas que le amaban para poderlos amar, entonces Dios no tendría a ningún cristiano en su redil, porque nadie nunca ha amado a Dios antes de ser amado por Dios. Nadie nunca lo ha hecho. El apóstol Juan dice que en esto mostró el amor de Dios para con nosotros. Esto fue la gran muestra del amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Está hablando de vivir lo que vemos en Efesios espiritualmente, y está hablando de vivir la vida eterna cuando después de la muerte. En esto consiste, dice el amor de Dios. En esto es la diferencia del amor de Dios y el amor que vemos en el mundo en el día de hoy. Consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Si no amábamos a Dios, quiere decir que hacíamos algo más que amarle. Nadie puede ser neutro con respecto a amar a Dios. Hay personas que dicen que son agnósticas, y un agnóstico es alguien que dice creer que hay un ser divino
no es ateo, pero dice que cree en alguien. No es un gnóstico, sino un agnóstico. El agnóstico cree que hay un ser divino, ser supremo, y cree que hay un Dios. Pero dice que no se le puede acercar ni se puede conocer, como la Biblia habla en Juan 17:3, que allí comienza la vida eterna, que uno conozca a Dios. Eso es lo que lo dicen los agnósticos. Pero eso no hay tal cosa. En el Evangelio, en la vida que estamos nosotros, están los que aman a Dios y están los que aborrecen a Dios. Solamente hay dos grupos. No hay una persona que no esté en esos dos grupos. Hay un grupo que ama a Dios y hay un grupo que aborrece a Dios. Aunque creamos de que no es de esa forma, la Biblia nos enseña que es de esa forma. Por ejemplo, veamos lo que nos enseña Romanos 3. No perdamos la escritura que tenemos ahí. Romanos 3. No lo vamos a leer todo, vamos a leer una parte solamente y nos vamos a dar cuenta qué es lo que la Biblia dice con respecto a nosotros desde el día que Adán caminó en este mundo hasta este día, a esta hora. Esto es lo que dice el Señor con respecto al hombre. Y dice que pues somos nosotros mejores que ellos. El apóstol Juan ha hecho una descripción en el capítulo 1, en el capítulo 2, y llega al capítulo 3, y llega y pregunta, ¿somos mejor nosotros que los que he descrito en el capítulo 1, 2? ¿No somos nosotros mejores que ellos? El apóstol Pablo quiere dejar bien en claro y dice, en ninguna manera. No solamente dice no, sino dice, no hay ni una pequeña manera que podamos ser nosotros mejores que ellos. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. En el tiempo antiguo solamente habían dos grupos de personas. Estaban los judíos y estaban los gentiles, que éramos todos los que no veníamos de la descendencia judía. Ahora están los gentiles, están los judíos y están los cristianos. Pero aquí dice el apóstol Pablo, hemos sido mejores nosotros que ellos. Hemos hablado de los judíos y son malos. Hemos hablado de los gentiles y están igual que ellos. Que todos están bajo pecado, están bajo el mal, bajo la maldad, bajo el pecado. O sea, lo que Dios aborrece es lo que ellos están. Entonces dice el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, dice el apóstol Pablo. Ahí se incluye él y los incluye a todos nosotros y les incluye a todos los hermanos que estaban en Roma. Y dice, no hay quien entienda. No es que no eran gente ignorante en entender algunas cosas, no, sino entender con respecto a Dios para poder lo que no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a uno, se hicieron inútiles. Se hicieron inútiles. Aquel día les decía yo qué significa esta palabra griega, inútil, significa agrio, y viene de la palabra leche agria. Dice, no sirven para nada, están arruinados, apestan, está diciendo el apóstol Pablo. Todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Le pregunto, ¿es bueno amar a Dios? Es el mandamiento primero, ¿verdad? No hay nada mejor que el hombre pueda amar a Dios. Entonces, si el apóstol Pablo dice que no hay ni uno quien haga lo bueno, quiere decir el apóstol Pablo, no hay ninguno que nazca amando a Dios. Los niños aman a Dios en este momento, dicen los amamos, y lo dicen sinceros, sí lo dicen sinceramente. Cuando ellos dicen que aman a Dios, que quieren conocer, lo dicen sinceros, pero va a llegar un momento cuando los niños conocerán la ley y conocerán la gracia, y ahí es donde se verá la respuesta que ellos darán para con Dios. En este momento ellos no son culpables de algo práctico, porque lo que ellos puedan hacer o lo que puedan decir, Dios no lo toma en cuenta, porque ellos no conocen nada que tenga que ver con la ley. Ellos conocen los 10 mandamientos, pero no conocen en sí lo que significa quebrantarlo, ni saben lo que es rechazar la gracia, ni saben lo que es abrazar la gracia. Pero va a llegar un momento que ellos lo entenderán perfectamente lo que esto significa, y ahí se verá cómo ellos reaccionan a esto que está enseñando el Señor. Entonces dice acá, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno, ni siquiera uno que ame a Dios, en otras palabras. ¿Qué significa entonces? ¿Cómo es que Dios nos amó? ¿Buscó a alguien que lo amara? Si Dios hubiese buscado a alguien que lo amara, hermanos, hasta el día de hoy Dios lo estaría buscando y no lo encontraría. No lo encontraría hablando en general del hombre natural. Estoy hablando antes de venir a Cristo. Si Él buscara a alguien para poderlo amar como condición de decir, yo voy a amar a aquel que me ama, y comenzara a buscar. Y usted va a escuchar una enseñanza errónea con respecto a la presciencia de Dios.
La presencia de Dios es lo que Dios conoce de adelantado. Dios conoce todo lo que va a suceder. Además de ser omnisciente, Dios tiene presencia. Él conoce. Entonces algunos enseñan, la mayoría de personas que enseñan con respecto al libre albedrío, enseñan que Dios amó a los que Él sabía que le iban a amar. Ellos enseñan de que Dios amó a los que Él sabía en su presencia que al futuro le iban a amar. No es verdad. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña acá lo que hemos leído, que en esto consiste el amor de Dios, que Él nos amó. Él nos conocía, sí nos conocía, sabía nosotros quién íbamos a ser, pero Él no nos amó porque luego le íbamos a amar. Nosotros luego le amamos porque Él hizo que le amáramos. Entonces el apóstol Juan dice, volvamos a Juan, dice, en esto consiste el amor. En esto consiste el amor. El atributo de Dios del amor, como alguien lo ha dicho, dice que no hay forma, dice un predicador, dice un pastor de la sana doctrina bautista, dice, no hay mensaje más triste para mí predicar, dice él, que predicar el amor de Dios, dice él. Porque no hay forma de poder explicar cómo es que Dios nos ama a nosotros, dice él. No hay forma como poder explicar cómo Dios nos sigue amando y cómo Dios nos quiere amar. Porque lo que hemos leído acá en el capítulo 4, que dice que consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Por qué no podíamos amar nosotros a Dios? ¿Por qué no podíamos amar nosotros a Dios? Por lo último que dice el versículo, por nuestros pecados, por nuestros pecados. Nuestros pecados eran más grandes para nosotros que Dios. Nuestros pecados eran más atractivos que Dios. Nuestros pecados eran más deliciosos que Dios. A nuestros pecados nos atraían más que Dios y nos importaban más nuestros pecados que Dios. Pero entonces Dios hizo algo grande. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Lo que Dios hizo fue que Él envió a su Hijo mostrando su amor. Mostrando su amor. El amor de Dios ha comenzado con Él. El amor de Dios ha comenzado con Dios. Y como Él nunca tuvo un comienzo, Dios nunca tuvo un comienzo, lo hemos visto, Dios es eterno. Hay gente que se mete en problemas y algunos terminan siendo locos porque quieren ver cuándo Dios comenzó. Los enferman en alguna página de internet que quieren decir que Dios comenzó a tal fecha y comienzan a ver y se preguntan cuándo Dios comenzó. Dios nunca tuvo un principio. Y ninguno de los atributos de Dios han tenido un principio. Todos son con Él. Como Él es eterno, el amor de Dios es eterno. Como Él es soberano, la soberanía de Dios es eterna. Como Él es eterno, la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, la inmutabilidad de Dios, la paciencia de Dios, la justicia, la ira de Dios es eterna como Él es eterno. De ahí viene este maravilloso versículo que nosotros leemos en el capítulo 31:3 de Jeremías. Cuando dice, con amor eterno, Jeremías, yo te he amado. ¿Jeremías había sido eterno? No. Jeremías había tenido un comienzo y había comenzado en Israel. Pero ¿cómo es que lo había amado con amor eterno? ¿Cómo es que lo había amado con amor eterno? La Biblia nos enseña esa sublime verdad con respecto a cómo Dios nos ha amado a nosotros eternamente en su atributo del amor. Efesios, veamos lo que dice Efesios. Lo hemos tomado bastante estos días atrás para ver algunos atributos como lo es la paciencia, como es la misericordia de Dios, y también nos enseña el amor de Dios. A Jeremías le dijo, con amor eterno te he amado, dice Jeremías. Ahora el apóstol Pablo nos aclara cómo esto sucede. Jeremías tuvo un comienzo. Jeremías era un hombre igual que nosotros. En ese momento Jeremías estaba sufriendo por ser profeta y estaba angustiado, y el consuelo que viene de parte de Dios es que le dice Jeremías, con amor eterno te he amado, hablando del pueblo de Israel, y incluía a Jeremías también como pueblo de Israel también. Y aquí nosotros vemos en Efesios, el apóstol Pablo a nosotros nos aclara cómo esto se da, que Él puede amar a alguien eternamente que no ha sido eterno, que como nosotros que no somos eternos. El capítulo 1 de Efesios dice el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dice que según nos escogió, y esto es lo que se conoce como la elección o la predestinación, en Él, antes de la fundación del mundo.
¿Cuál era el propósito de habernos escogido antes de la fundación del mundo? El propósito era para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para ser santos. Y aquí viene el atributo maravilloso de Él. Dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El amor de Dios es un amor eterno. Ha sido por toda la eternidad y ha sido para usted y para mí de la misma manera, para cada cristiano que está en el mundo entero. El amor de Dios ha sido antes. Este es algo tan grande de entender y importante de saber que Dios la amó a usted si está en Cristo, lo amó a usted, me amó a mí antes de nosotros ser concebidos en el vientre de nuestra madre. Dios nos amaba. ¿Y cuál era el propósito del amor de Dios para con nosotros? ¿Cuál era el propósito del amor de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios habernos amado? El versículo 4 nos dice que para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos siguió amando en el momento de ser concebidos. No solamente nos amó antes de ser concebidos, sino en el momento de ser concebidos. El salmista dice en aquel maravilloso Salmo 139:16, mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. No era, Dios ve a todos los embriones, pero nosotros que hemos estudiado la palabra del Señor y que hemos visto la maravillosa de las expresiones de David, podemos entender que David era un escogido de Dios, fue un escogido de Dios. Y ese embrión que Dios estaba viendo no era como todos los demás embriones, sino que está hablando de un embrión escogido, como lo es cada uno de aquellos que se han rendido a Cristo. Entonces, desde ese momento, antes del mundo lo amaba, en el momento de ser concebido ya nos amaba, en el momento que era un simple, como la gente lo puede ver en el día de hoy, que dice, si tiene menos de 3 semanas o tal semana, no hay problema, no es un aborto, no es un asesinato todavía, con lo cual sí es un asesinato. De ese momento Dios ya, el amor de Dios estaba manifestándose en cada uno de nosotros, porque el amor de Dios es eterno. El amor ha sido por toda la eternidad y por todos los siglos. Dios ha amado. Dios ha amado. Y debemos de entender algo bien importante. Lo que yo dije aquel día. Decirle a todo el mundo que Dios ama de la misma manera a todas las personas es una blasfemia en contra de Dios. Dios no ama a todas las personas por igual. Hay un amor de Dios que es el amor que se conoce como el amor universal. Lo que hemos visto, que la misericordia de Dios es para todas las personas, ¿verdad? Porque Él es amor. Él no puede cambiar. Él es amor y el amor se ve en todo lugar. El amor se ve cuando una persona puede dar a luz y ser inconversa y ver a sus hijos y ve cómo Dios ha amado, esa persona la ha bendecido con un niño, esa persona muere sin conocer a Cristo y nunca conoció a Cristo, pero experimentó el amor de Dios con respecto a estas cosas maravillosas que puede ver, pero nunca experimentó el amor como un escogido y como un salvo. Dios no ama igual a alguien que está en el camino ya o como aquel que está afuera. La Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que Dios está airado todos los días con el pecador. La Biblia nos enseña que Dios está airado todos los días con el pecador. Hay un enojo en contra del pecador de parte de Dios. Entonces nosotros debemos de entender acá lo que Dios nos da a nosotros, cómo Dios nos ama también en el momento de nacer. Es fácil amar a un niño. Es fácil amar a un niño, aunque hay personas que no les gustan los niños. Hay personas que le ofenden los niños. He escuchado que acá en Estados Unidos hay lugares, hay vecindarios donde ya no permiten niños. Dicen que hay vecindarios en este país que no permiten niños, que ya solo personas sin hijos, solteros, o algunos que ya han planificado nunca tener hijos porque no quieren niños. Hay personas que les ofende los niños o les molesta todo lo que los niños hacen. Y hay personas que no soportan a los niños, pero la naturaleza en la persona, más que todo en la mujer, es querer tener hijos. Y es fácil para una madre amar un hijo. Es más, hay personas que adoptan hijos y los llegan a amar, ¿verdad? Hay personas que no pueden tener hijos, no tienen la bendición de poder tener un hijo y luego adoptan a un hijo, adoptan una niña, adoptan 2 niños, pero han habido testimonios de personas que han dicho, cuando aquel muchacho ha crecido, han dicho, si yo hubiese sabido que este muchacho iba a ser como es, nunca lo hubiese adoptado. Hay personas que han dicho eso.
Hay personas que han expresado y han dicho, si yo hubiese sabido que este muchacho se iba a rebelar, iba a rebelar en contra de mí, yo nunca lo hubiese adoptado. ¿Y qué hacen ellos muchas veces? Le confiesan que no son sus padres, le confiesan cómo lo encontraron, le confiesan cómo lo fueron a traer. Aquel muchacho se va dolorido, herido, las dos partes han sido heridas y muchas veces tienen cierta razón el padre adoptivo de expresar porque ha habido un mal comportamiento y mal agradecimiento de parte del muchacho y en su momento de dolor la madre con ojos llorando le ha dicho, me arrepiento de haber hecho esto. Pero ¿sabe qué? Dios no funciona de esa manera. El amor de Dios no funciona de esa manera nunca para con nosotros. Nunca el amor de Dios funciona para con nosotros. Porque Dios sí sabía quién iba a ser usted cuando usted estaba en el vientre. Dios sabía quién iba a ser yo cuando yo naciera y saliera de ese vientre. Cuando Dios me vio nacer, cuando Dios lo vio a usted nacer, aquel niño inocente, que pesaba tantas libras y que tuvieron que pegarle unas cuantas nalgadas para que llorara, porque no lloraba, ¿verdad? Antes no lloraban los niños y aquel niño comenzaron aquella inocencia. Y cuando Dios vio a aquel niño, Dios sabía lo que iba este muchacho a hacer cuando creciera. Sabía que iba a ser un mentiroso, sabía que iba a ser un ladrón, sabía que iba a ser un fornicario, sabía que iba a ser un borracho, sabía que iba a ser un adúltero, sabía que iba a ser un pornógrafo, sabía que iba a ser un maldiciente, sabía que iba a ser alguien que maldijera a sus padres, sabía que iba a ser un deshonesto, un malcriado, sabía que iba a ser un rebelde, que iba a quebrantar las leyes, sabía que iba a ser un asesino. Él sabía todo. Él sabía perfectamente todo. Mientras la madre estaba llorando por aquel niñito que no podía cómo cargarlo en las dos manos, Dios desde los cielos estaba diciendo, dentro de 20 años este muchacho va a estar matando a una persona. Dentro de tantos años esta muchacha va a estar haciendo esto en contra de mi palabra. Pero ¿sabe qué? No importó lo que Dios supiera en ese momento. El amor de Dios fue tan grande. El amor de Dios fue tan grande que en ese momento de nacer lo amó, en el momento de ir creciendo lo amó, en el momento de llegar a la adolescencia lo amó, en el momento de la adultez lo amó y hasta el momento que lo trajo a conversión lo amó. ¿Por qué lo amó? Yo no sé por qué nos amó. Yo no sé por qué nos amó. Hoy tenemos iglesias llenas creyendo de personas que son amadas por Dios porque se merecen que Dios las ame. No. Veamos lo que dice Romanos con respecto a esto. Si Dios ama, Dios odia también. Si Dios ama, Dios también odia. No solamente Dios, es que Dios ama todo el tiempo a todas las personas, como están diciendo en el momento, en el día de hoy, para conformar a las personas, adormeciéndolas. Dice el capítulo 9, con respecto a Dios, dice el capítulo 9, dice el apóstol Pablo, para que no lo leamos todo, dice, y no solo esto, sino también, dice el versículo 10 del capítulo 9, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, ¿por qué nos dice que concibió de uno? Porque vienen dos muchachos y los dos eran del mismo padre. Eran del mismo padre. Entonces dice, y no solo, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido ni habían hecho aún ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que él llama. No habían hecho mal, estaban dos gemelitos allí dentro. Ninguno había hecho mal, ninguno había hecho bien. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, que dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. La Biblia nos enseña que Israel, antes de ser Israel, era un muchacho consentido y mentiroso. Jacob era un muchacho consentido y era un mentiroso antes de ser Israel. Era Jacob. Entonces aquí la Biblia nos enseña que este muchacho era, dice, amado, fue amado por Dios antes de salir del vientre de su madre. Era mentiroso. Tenía quien salir, la mamá era mentirosa. La mamá era una mujer mentirosa y el hijo había sido mentiroso. ¿Se acuerdan cuando la mamá, aparte de mentirosa, fue ladrona? Se robó unos ídolos del padre, se sienta en los ídolos y dice, padre, ando en la costumbre de las mujeres, no puedo bajarme, disculpa, era verdad, no era verdad. Ella había robado y mintió al padre, le mintió al padre. Y al hijo viene de la misma manera en el momento, pero eso no impidió que el amor de Dios estuviera sobre él antes de nacer y en el momento de crecer.
Quiero aclarar esto. No significa que Dios ama a una persona a pesar de seguir pecando, sino que vamos a ver cómo este atributo hace que el hombre venga a Dios. Lo amaba porque tenía un propósito. Ahora la gente dice la gente, Dios tiene un plan maravilloso para usted y Dios tiene un propósito maravilloso para usted. Pero el plan que ellos están diciendo es un plan conforme a los caprichos del hombre. Dios tiene un plan para nosotros, sí, pero es como dice el pastor Paul Washer, es para su gloria. Es para su honra, no es para que nosotros quedemos satisfechos por lo que nosotros queremos. El apóstol Pablo dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Como le digo, la Biblia nos enseña que este Jacob, usted conoce la historia tan bonita de estos dos hermanos, ¿verdad? La historia de Jacob y Esaú eran hijos de los mismos padres, eran gemelos. El Esaú era el primogénito, y Jacob era el que nació después, entonces tenía que servirle. Y como todo esto era un plan de Dios, ¿verdad? No era el plan que mintieran, Dios lo iba a hacer de todas maneras. Dios lo iba a hacer, el mayor le iba a servir al menor, pero la mamá se adelantó, hizo unas cuantas mentiras con el muchacho, mintieron. Y luego tenemos lo que tenemos con respecto a Jacob. Jacob crece y Jacob comienza a crecer y se va. Y siendo siempre lo que siempre ha sido, comienza un peregrinaje. Usted lo conoce. Cada uno de nosotros, en esta noche y en cualquier iglesia, cada uno de nosotros un día hemos sido un Jacob. Un día fuimos como Jacob, peores quizás que él. Fuimos peores que Jacob y un día Dios, de la misma manera como Dios los amó a él, sin antes de haber hecho nada bueno ni nada malo, pero sabía muy bien Dios que este muchacho iba a ser malo porque su omnisciencia, Dios sabía lo que Jacob iba a hacer. Dios lo amó hasta el último momento, hasta el momento de ser convertido. Cuando Jacob comienza este viaje, Jacob no era un hombre creyente. Cuando Jacob le miente al papá y comienza y se pone los pelos del hermano acá, que la mamá le dice, va a matar un cabrito y te vamos a poner los pelos porque Jacob no era peludo y Esaú era velludo. Entonces viene Jacob y le dice a la mamá, él obedientemente va a traer un cabrito, y cuando el papá ciego ya, Isaac, le pregunta, ¿quién eres? Y le dice, yo Esaú. El viejito le dice, la voz es la de Jacob, pero el olor es de mi hijo Esaú. Y la Biblia dice que Isaac amaba a Esaú, pero Dios había escogido y amado a Jacob. Entonces este muchacho le miente al papá y luego se va huyendo, y usted sabe lo que comienza a vivir. Y toda esa huida, él todavía no es un hombre creyente. ¿Dónde lo encontramos? Lo vemos, por ejemplo, en Génesis. Veamos Génesis. Génesis capítulo 31. Y veamos el versículo, solamente el versículo 42. El versículo 42 dice, si el Dios de mi padre y Dios de Abraham, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. ¿Cómo dice Jacob? Está aquí Jacob, está diciendo, si el Dios de mi padre, ¿por qué él no decía mi Dios? Como es tan fácil decirlo ahora, ¿verdad? Porque el hombre sabía que en ese momento era el Dios que lo había creado, pero no era el Dios que estaba en su corazón. No era el Dios que lo había transformado. ¿Por qué él dice estas palabras? Porque si usted ve, ahí en el 31, dice el 31, para que lo podamos entender, leámoslo desde el principio, dice, entonces se levantó el 17, dice 31:17, entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Parán,
para volver a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre, lo que dije hace un momento. Y Jacob engañó a Labán arameo, o sea, seguía de mentiroso, haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y dirigió al monte Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días. O sea, iba con la intención de quitarle todo lo que llevaba y si es posible de matarlo si se oponía. Y le alcanzó en el monte de Galaad. ¿Y qué dice el versículo 24? Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Mire cómo está el amor de Dios para este muchacho. El muchacho todavía no reconoce a Dios como su Dios, no ha experimentado todavía un cambio, no es un creyente como su padre Abraham ni su padre Isaac lo fueron, pero él le dice al Señor en su amor, lo que le ha dicho a Jeremías: con amor eterno te he amado. Le habla a este arameo y le dice: Dios conocía el corazón de este Labán y sabía que era malo también, porque no era un hombre temeroso, tenía ídolos, otros dioses, y iba con la intención de quitarle todo y hacerle daño a aquel que Dios había dicho: a Jacob amé, a él lo amo y lo voy a amar. Y aquí vemos que en el 42 lo que hemos leído, que el hombre dice el Dios de Isaac, el Dios de Isaac. Pero ahora veamos el 33, ahí adelantito, 33, el 33, 18. Jacob, usted ha leído en el 32, del 22 al 32, usted ha leído lo que ha pasado, ¿verdad? Jacob tuvo un encuentro con Dios, no los encuentros que están diciendo ahora, porque es lo que ponen de lema. Los encuentros han venido desde este versículo, ¿verdad? Lo que es en superencuentro, encuentros, medio encuentro, posencuentro, encuentrito, todas esas cosas son cosas que las han inventado. No estamos hablando de ese tipo de locura, que cobran $100, $200 para ir allá a vomitar lo que comió en la cena. No es eso, estamos hablando de un verdadero encuentro con Dios. Este hombre todavía no era un hombre creyente. Entonces este hombre, en este momento, en el versículo 22, leámoslo para que podamos entenderlo. 32, 22 dice: y se levantó aquella noche y tomó 2 mujeres. Esto es algo tan maravilloso. Dios iba sobre Jacob, iba viéndolo en su omnisciencia, en su omnipresencia, pero no solamente le bastó a Dios ir en su omnipresencia como espíritu, sino que en ese momento se le manifiesta como el ángel de Jehová. Dice: se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervos, sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, no debemos de pensar de que es que no podía con respecto a que era más poderoso Jacob, sino en ver la insistencia que Jacob tenía en ese momento. Dice que le tocó el sitio del encaje del muslo, o sea, la cadera, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Si no me bendice. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y aquí está la bendición de Jacob. No fueron ya Jacob, acordémonos que Jacob ya era rico. Aquí la gente hoy enseña que la bendición que Jacob recibió fue que ha sido riquísimo. Jacob ya venía rico de allá de lo que había hecho. Y dice, o sea, él sin ser cristiano se había hecho rico. Y aquí dice, el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Sino Israel, dice acá, será porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué? Dice: ¿por qué ahora? Dice, entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué? ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Su alma fue librada. Y vemos que fue cambiado. Ahora vemos lo que dice el 33, 18, dice: después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad
de Siquén. Usted ha leído antes cuando se reconciliaron Esaú, el amor de Dios, cómo hizo que Esaú cambiara con él el enojo. Porque Esaú había dicho, en el tiempo de la muerte de mi padre voy a matar a este Jacob. Pero aquí se encuentran y la misericordia y el amor de Dios para con Jacob hace que Esaú se comporte y lloran los dos. En su cuello cambia totalmente. Y el versículo 18 dice, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padarrán, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de la mano de los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 monedas, y erigió ahí un altar y lo llamó, ¿cómo lo llamó? El Elohe Israel. ¿Qué significa ese nombre? Es un nombre hebreo. Significa Dios es el Dios de Israel. No está hablando de la nación que vemos ahorita, está hablando del mismo. En ese tiempo no estaba la nación formada todavía. Había un Israel y el Israel era Jacob. Ahí está diciendo él, esa palabra que nosotros encontramos ahí es la palabra hebrea que significa, dice el Elohe Israel, significa Dios, el Dios de Israel, el Dios de Israel. De ahí comienza una historia maravillosa del anciano Jacob, que luego bendice a su descendencia y bendice a sus nietos y todo en el nombre de Dios. ¿Por qué hemos visto esta historia? ¿Por qué hemos visto esta historia? Como le dije, todos hemos sido un Jacob. Todos en esta vida hemos sido un Jacob y hemos sido peor que él quizás. Hemos sido peor que él. Pero aquí nosotros encontramos en el Nuevo Testamento lo que Jacob experimentó es lo que nosotros hemos experimentado. Capítulo 8 de Romanos. Veamos el amor de Dios. El capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos nos dice el versículo 28 de Romanos. Aquí ya nosotros amamos a Dios. Ya había un grupo que amaba a Dios. Acá en lo que el apóstol Pablo está escribiendo, ya ha dicho todo lo que el hombre es en los capítulos primeros de Romanos. Ahora el apóstol Pablo dice, y a los que aman a Dios, los que fueron amados primero por él, ahora le aman, todas las cosas le ayudan a bien. A esto es a los que conforme a su propósito, Dios tenía un propósito, entonces él comienza a llamarlos, los comienza a llamar por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. No todos los que vienen que digan Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y el que hace la voluntad de mi Padre, dice, entrará al reino de los cielos. Entonces aquí vemos, dice que son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, lo que hemos visto en Efesios, antes de nacer, antes de la fundación del mundo. Y a los que llamó, a estos también justificó, los salvó. Y a los que justificó también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, lo que vimos en Juan, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas que han sido prometidas para aquellos que serán regenerados en aquel día? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que también murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y aquí pregunta el apóstol Pablo en el capítulo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Muchas veces hemos entendido mal este versículo y creemos que es el amor que nosotros tenemos por Cristo. Pero aquí está diciendo del amor de Cristo, del amor de la segunda persona de la Trinidad como Dios. No está diciendo del amor que tenemos por Él nosotros, sino del amor que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Quién nos podrá separar de ese amor? ¿Quién nos podrá separar de ese amor? Nadie. ¿Sabe cuál es el misterio del Evangelio? ¿Sabe cuál es el misterio del Evangelio? El gran misterio del Evangelio, como el apóstol Pablo lo menciona en muchas de sus cartas a los Corintios, en Efesios, el apóstol Pablo dice que él fue enviado para poder llevar el mensaje a los gentiles del misterio del Evangelio. ¿Sabe cuál es el misterio de ese Evangelio? El misterio es este.
El misterio que tanto nosotros muchas veces no entendemos y no logramos concebir para poder vivir la vida del cristianismo de una manera mejor, una vida con gozo, una vida con alegría por hacer la voluntad del Señor, por estar acá, por querer que otros vengan. El misterio es este: el infierno estará lleno de personas que querían ir al infierno. El infierno estará lleno de personas que querían ir al infierno. Muchas veces nos hemos encontrado con personas que evangelizamos y le preguntamos: ¿dónde va a ir usted si muere? Y se ríen diciendo: voy al infierno. Voy al infierno. Se ríen, ellos se ríen, se mofan y ellos quieren ir a ese lugar. Ellos quieren estar ahí y además de querer estar ahí, se lo merecen. Pero ¿cuál es el misterio de esto y lo glorioso del evangelio? ¿Cuál es el misterio? El misterio es esto: el cielo estará lleno de personas que también querían ir al infierno. El cielo estará lleno de personas que también querían ir al infierno y que merecen el infierno. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Sabe cuál es la diferencia? Dios. Esa es toda la diferencia. El infierno va a estar lleno de personas que quieren ir allí, que merecen ir allí. El cielo va a estar lleno de personas que quieren ir también al infierno, que quieren ir. Si el Espíritu Santo fuera quitado de mi vida en este momento y de la vida de cada cristiano, saldríamos como perros feroces buscando qué hacer de pecado. Si el Espíritu Santo no nos tuviera abrazados así, deteniéndolo para que no hagamos el pecado, saldríamos por esas puertas y haríamos todo lo que nuestra carne quiere. Por eso es que el apóstol Pablo dice: miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios doy al Padre, a Dios el Padre, por Jesucristo. El amor del Padre ha sido dado para que nosotros seamos transformados, nuestra mentalidad sea transformada, nuestros deseos sean transformados, pero todo eso ha sido dado por Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Juan 17 lo dice. Juan 17 lo dice, expresa el amor de Dios. Juan 17 lo dice y dice el versículo 6, dice en la oración de nuestro Señor Jesucristo antes de ser arrestado, dice el versículo 6, 17, he manifestado a tu nombre a los hombres del mundo, a los hombres que del mundo me distes. He manifestado a los hombres del mundo que tú me distes. Él dice, he manifestado, ¿verdad? Eso es lo que dice, lo que el mundo me diste. Algunos pueden decir: pero estos eran los discípulos, eran los apóstoles. El versículo 20 incluye a los que están viniendo en este momento y a los que hemos venido y a los que van a venir todavía. Dice el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, los que estaban enfrente de él, los 11, que habían sido fiel, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ellos también serán dados a Cristo. ¿Por quién? Por Dios el Padre. ¿Por qué? Porque dice el versículo 6, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Todo el mundo le pertenece a Dios, todo el mundo le pertenece a Dios, todo el mundo, todo el mundo. El borracho más depravado que está en la calle acostado, si Dios lo quisiera levantar en este momento y en vez de una botella agarrar una Biblia, Dios lo puede hacer. La prostituta más sucia que puede estar en cualquier lugar, si Dios quisiera cambiarla, que en vez de estar en una puerta de un burdel esté en la puerta de una iglesia, Dios lo puede hacer. El homosexual más depravado que está en cualquier lugar, allá donde esté depravado, si Dios lo quisiera cambiar, Dios lo puede hacer. Pero aquí estamos viendo el amor de Dios manifestado claramente. Tuyos eran, dice, y me los distes, y ¿qué han hecho? Habían guardado su palabra. ¿Por qué la habían guardado? Porque el amor de Dios se había manifestado en su vida y por medio de Jesucristo ellos habían creído y Dios había cambiado sus mentes. Entonces el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de venir. Nosotros, los que están viniendo en cualquier parte, en cualquier iglesia, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, en cualquier cantón, en cualquier montaña que está viniendo, Dios los ha amado. ¿Dónde vemos eso? El versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca, oiga bien la diferencia que hace, que tú me enviaste. ¿Y qué dice? Y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Qué gran privilegio. Qué gran privilegio. ¿Sabe lo que está diciendo Cristo? Así como me amaste a mí, también los has amado a ellos. Así como me amaste a mí, también los has amado a ellos.
los has amado a ellos. Mire, hay personas que viven todo el tiempo tristes porque nadie los ama. Nadie los ama. Nadie los ama, dicen, y que nadie me ama y nadie me ama, y que yo soy el menos amado y que no me ama nadie, y que a todos les caigo mal y que todo esto y que todo lo otro. Si Dios lo ama, ya no importa quién no lo ame. Fue lo que David dijo. David fue al extremo más grande y dijo David: aunque mi padre y mi madre me dejaren. La parte más difícil para que deje de amar a una persona son los papás, el papá y la mamá. Y dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Con todo Jehová me recogerá. Si nosotros somos aborrecidos por el mundo, y mayormente por ser cristianos, somos bienaventurados. Si nosotros somos odiados por el mundo, mayormente por ser cristianos, somos bienaventurados. La Biblia dice así. La Biblia dice así. Pero aunque nadie nos amara, y aunque nadie nunca nos aceptara, y aunque nadie nunca nos quisiera, no estoy hablando por ser deshonestos, o por ser ladrones, o por ser chabacanes, sino nadie nos ama por no querernos amar, el amor de Dios está en nuestra vida. Hemos sido amados, es lo que dice acá. Hemos sido amados. Hemos sido amados. No porque lo mereciéramos ni lo merecemos, sino porque Dios es amor. Dios es amor. Dios le ama de verdad a usted. Dios de verdad nos ama. La muestra más grande del amor de Dios fue enviar a su Hijo amado a que padeciera todo lo que padeció, para que usted y yo un día podamos ya no padecer nada de lo que estamos padeciendo. Esa es la muestra más grande del amor de Dios. Un escritor de la sana doctrina, Arturo Pink, escribió algo que me gustó mucho estudiando esto con respecto al amor de Dios. Dice él, dice Arthur Pink, dice en su libro de Hablando de los atributos de Dios, dice: el amor y el favor de Dios son inseparables, dice, como se pone de relieve en Romanos. Por la idea y el alcance del contexto percibimos claramente lo que es este amor, del cual no hay separación posible. Es la buena voluntad y la gracia de Dios que le determinaron a dar a su Hijo por los pecadores. Ese amor fue el poder impulsador de la encarnación de Cristo. Y él cita: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Cristo no murió para hacer que Dios nos amara. Mire qué bonito lo que este hombre dice. Cristo no murió para hacer que Dios nos amara, sino porque Él amaba a su pueblo. Dice Arthur Pink: Cristo no murió para hacer que el Padre nos amara, sino que murió porque Él ya nos amaba. Y dice él: el Calvario es la demostración suprema del amor divino. A ti te digo, lector cristiano, dice él, siempre que te veas tentado a dudar del amor de Dios, recuerda el Calvario. He aquí, pues, motivo suficiente para confiar en Dios y para soportar con paciencia las aflicciones que Él envía. Cristo era el amado del Padre y aún así no estuvo exento de la pobreza, la afrenta y la persecución. Sufrió hambre y sed. De ahí que el permitir que los hombres le escupieran y le hirieran. El amor de Dios por Cristo, el amor de Dios por Cristo. Así pues, que ningún cristiano dude del amor divino al verse sometido a pruebas y aflicciones dolorosas. Dios no enriqueció a Cristo con prosperidad temporal en este mundo, ya que no tenía donde recostar la cabeza, pero sí le dio el Espíritu sin medida. Siendo así, comprende que las bendiciones espirituales son los principales dones del amor divino. Qué bendición es saber que aunque el mundo nos aborrezca, Dios nos ama. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Es la verdad. Dios nos ama. Dios nos ama. Si su esposo no le ama, si la esposa no los ama, si los hijos no nos amaran como quisiéramos que nos amaran, si el jefe no nos ama, si los hermanos no los aman, hay alguien que nos ama y es Dios. En ese amor podemos descansar. En ese amor podemos descansar. Un día, aquellos que no nos aman morirán y nosotros también moriremos. Pero cuando resucitemos, despertaremos con aquel que nos ha amado por toda la eternidad y que nos amará por toda la eternidad. Estaremos ahí y comprenderemos qué tan grande fue el amor de Dios que haya muerto por nosotros.
que haya muerto por nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, buen Dios que está en los cielos, gracias le damos, Señor, en este momento por la bendición, Señor, que ha derramado sobre nosotros. Señor, no éramos mejores que los que están en el mundo, Señor. No éramos mejores que los que están afuera perdidos, no éramos mejores que los que están en agonía por el pecado. Quizás éramos algunos peores que ellos, Señor. Pero su amor ha sido tan grande para con su pueblo, que en todas partes, Señor, usted ha salvado personas por su amor. No porque lo merezcamos, Señor. No porque le amemos antes de amarle. Ahora nosotros le amamos porque hemos entendido qué tan grande fue su amor. Gracias, Señor, por esta Biblia, Señor, que nos ha dado, por su palabra, porque en ella podemos entender, Señor, su naturaleza y podemos vivir confiados, Señor, de que tenemos un Dios en los cielos que nos ama. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestras caídas, a pesar, Señor, de los deslizamientos que tenemos, Señor, usted todavía nos sigue amando y ha prometido amarnos por toda la eternidad. Señor, yo le pido que aquellos, Señor, que están escuchando, Señor, que todavía no han experimentado, Señor, ese amor, y que solamente lo han escuchado, Señor, lo han escuchado, pero nunca han experimentado dentro de ellos el sentir que usted les ama de verdad, a pesar de lo que pueden ser. Yo le pido, Señor, que cambie esos corazones y que puedan hacer un altar en su corazón como Jacob y decir el Dios de ellos, Señor. Bendíganos, oh Señor, en esta iglesia. Permita que esta iglesia, Señor, sea una iglesia que pueda responder a ese amor. Que podamos amarle a usted, Señor. Tal vez nunca como usted nos amó, pero que podamos luchar, Señor, por amarle cada día más. No de labios, Señor, sino con hechos. Apartándonos del pecado, apartándonos de la iniquidad, apartándonos de la inmundicia, apartándonos de los placeres que el mundo nos ofrece cada día, Señor. Bendíganos conforme a su voluntad. Salve a aquellos que no son salvos todavía, Padre. Tenga misericordia de ellos, Señor. Usted ha prometido que el que a usted viene, usted no lo echa fuera, Señor, sino que le da la bienvenida, que pase adentro y lo hace un hijo suyo. Bendiga, Señor, conforme a su soberanía, a aquellos que todavía están lejos del redil. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.